Estimados participantes, sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a dar desarrollo en temas relacionados al contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquel instrumento legal donde se van a estipular las condiciones y las normas que van a regular la relación laboral. Bien, en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo tenemos que el contrato es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo bajo dependencia a cambio de un salario justo. Entonces, tenemos que el contrato, en él se van a establecer las condiciones en las cuales se va a dar la prestación de servicio y el salario que fue estipulado por esa prestación de servicio, el salario que fue estipulado para esa relación de trabajo. Tenemos entre los elementos del contrato como primer punto la subordinación. Bien, que es la relación en la que el trabajador se somete a las órdenes del patrono durante esa prestación del servicio. Como segundo punto, tenemos la prestación personal del servicio. El trabajador debe realizar sus funciones, brindar su servicio de manera personal, no lo debe realizar mediante otra persona. Tenemos que el contrato debe tener un carácter lícito, no debe ir en contra de las estipulaciones que se encuentran establecidas en la ley y la prestación de servicios y las funciones que se le van a indicar al trabajador no deben ir en contra de la moral ni de las buenas costumbres. Y como último punto, tenemos la remuneración, que es la causa como tal de la prestación del servicio. Bien, yo presto un servicio a cambio de una contraprestación dineraria. La clasificación de los contratos podemos verla en dos vertientes. La primera, según los sujetos y según el tiempo de servicio. Según los sujetos tenemos el contrato individual de trabajo, que es el que se celebra entre un patrono o un grupo de patrones y un trabajador. Y el contrato colectivo de trabajo se puede dar esto entre un patrono, un empleador o bien una asociación de patrones y entre una asociación de trabajadores, un sindicato en este caso. Bien, de acuerdo a los contratos según el tiempo de servicio o de duración, tenemos el contrato por tiempo indeterminado, el cual se encuentra tipificado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y aquí el trabajador se encuentra contratado de forma permanente o fija. Cabe destacar que todo contrato se presume siempre que es a tiempo indeterminado, a menos de que se trate de las excepciones que se encuentran estipuladas en la ley y sea claramente establecido y sea aclarado en el momento de la redacción del contrato. ¿Bien? Como segundo punto tenemos el contrato por tiempo determinado. Esto lo encontramos en el artículo 62 y 63 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que el trabajador y el patrono acuerdan el inicio y el fin de la relación del trabajo. Bien, ellos acuerdan o se estipula el tiempo en que se va a realizar la prestación del servicio. Ahora bien, de acuerdo a los contratos a tiempo determinado, como bien lo mencioné anteriormente, todo trabajo se considera que es a tiempo indeterminado, salvo las excepciones en la ley. En este caso, en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, los tenemos especificados. Bien, el primer supuesto se refiere a cuando lo exige la naturaleza del servicio. Yo requiero de un trabajador que me ayude con el área de ventas en una temporada, ¿bien? Ya sea temporada navideña, temporada escolar, donde el trabajador pueda demostrar contablemente de que se incrementan los volúmenes de ventas y yo requiero, ¿bien? De una persona que por ese tiempo determinado me ayude a suplir, ¿bien? A eso se refiere cuando lo exige la naturaleza del servicio. Bien, cuando son condiciones atípicas en la relación de trabajo durante la prestación de ese servicio. Bien, como segundo supuesto tenemos cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador o trabajadora. ¿Qué casos se pueden dar allí? Los reposos. Los reposos cuando se da la suspensión de la relación de trabajo. Tenemos, por decir, cuando las trabajadoras toman su permiso de pre y postnatal
Este permiso se refiere a 26 semanas, 6 semanas de prenatal y 20 semanas de postnatal. Allí se hace necesario entonces contratar a un trabajador a tiempo determinado que sustituya lícitamente a esta trabajadora que se encuentra de reposo. Bien, como tercer supuesto tenemos cuando se trata de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que van a prestar servicios fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Van a prestar servicios fuera del país. Evidentemente, pues queda, por decirlo, esa vacante de modo temporal y se requiere de una persona que supla el cumplimiento de esas funciones. Como cuarto supuesto, tenemos cuando no se haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador o trabajadora y se siga requiriendo de los servicios, bien sea por el mismo trabajador o trabajadora o por otra persona. Eso quiere decir, yo realicé un contrato a tiempo determinado, por ejemplo, para la instalación de un servidor en la empresa. Se estimó un tiempo de un mes. La labor no pudo ser realizada en este tiempo, se puede prorrogar, se puede realizar un nuevo contrato a tiempo determinado, bien sea con la misma persona que contraté o simplemente yo puedo buscar otra persona que continúe con ese servicio. Es muy importante destacar con este tipo de contratos a tiempo determinado que los contratos solamente pueden ser sometidos a 2 prórrogas, ¿bien? Yo puedo realizar nuevamente el contrato, prórroga se refiere a que yo lo puedo volver a realizar. Simplemente esos trabajos pueden conllevar 2 prórrogas. Este es el límite porque a razón de que se realice una tercera prórroga, ya el contrato, ¿bien? O el trabajador pasa a ser un trabajador a tiempo indeterminado. Perfectamente, entonces esto lo tenemos que tener bien claro, tenemos que tener cuidado que a pesar de que podemos desarrollar o que podemos celebrar contratos a tiempo determinado, de acuerdo a los supuestos que me indica el artículo 64, no podemos someterlo a más de 2 prórrogas porque pasen a ser a tiempo indeterminado. Bien, igualmente, se termina el contrato, se da culminada la razón por la que fue celebrado, y yo requiero nuevamente esa prestación de servicios, yo tengo que esperar un lapso de 3 meses, ¿bien? No puedo celebrar contratos a tiempo determinado con la misma persona en los siguientes 3 meses, porque pasaría también a ser un contrato a tiempo indeterminado. Entonces hay que tener allí bastante en cuenta esa salvedad, ¿bien? Tenemos ahora el contenido del contrato del trabajo. Eso es bastante importante, porque realmente esto es la clave para un buen desarrollo de una relación laboral. Bien, tenemos entonces el artículo 59, él allí nos detalla y nos tipifica este artículo todo el contenido, todo lo que debe llevar el contrato de trabajo. Vamos a desarrollarlos uno por uno. Entonces, tenemos como primer punto el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Es bastante importante dejar claramente identificadas ambas partes, tanto el trabajador como el patrón. Es muy importante, o sea, es algo que a veces se escapa cuando se están celebrando ese tipo de contratos, que el patrón o los empleadores olvidan u omiten alguno de estos datos. Entonces, por ejemplo, yo omito la dirección del trabajador y más adelante el trabajador tiene un accidente, bien, y por decir, el accidente no ocurre en su vía normal de su casa al trabajo o del trabajo a su casa, los accidentes en el itinerario, el trabajador perfectamente puede pues aducir que eso fue un accidente de trabajo. Entonces es bastante importante dejar claro y especificado la dirección del trabajador. Bien, todos los datos. Ambas partes deben ser especificadas, deben ser descritas de la mejor manera posible. Bien, como segunda parte tenemos cuando se trata de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que la represente. En este caso, si yo como empleador soy una empresa, bien, tengo que describir todos los datos de la empresa, su nombre, denominación comercial, el RIF, domicilio y la persona que va a actuar como su representante. En ese caso, si es el presidente, si es el gerente, si es el jefe de recursos humanos. Bien. La denominación del puesto de trabajo o cargo
con una descripción de los servicios a prestar que se determinará con la mayor precisión posible. Fíjense que aquí la misma ley nos está indicando se determinará con la mayor precisión posible. Se tienen que dejar claros todas las funciones a cabalidad que va a desarrollar el trabajador. Bien, todas las funciones inherentes a su cargo. ¿Qué pasa? Un error muy común que se redacta el contrato de trabajo, bien sea por desconocimiento o cuando son empresas que tienen una alta rotación de personal, ellos indican va a ser contratado como asistente administrativo y las funciones a realizar serán las inherentes al cargo. Eso realmente no lo podemos hacer, eso es un error que se comete con bastante frecuencia y fíjense, vuelvo y resalto, la ley nos lo dice muy claramente, se tienen que dejar sentadas con la mayor precisión posible cada una de las funciones para las cuales está siendo contratado. ¿Cuáles son las funciones que esta persona va a cumplir en la prestación de su servicio? La fecha de inicio de la relación de trabajo, día, mes y año. ¿Bien? La indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado a tiempo determinado por una hora determinada. Si es a tiempo indeterminado, bueno, se van a colocar la fecha de inicio. Si es a tiempo determinado, la fecha de inicio y de fin, bien, el lapso de tiempo que va a durar, o la hora determinada. ¿Cuál va a ser la obra? ¿Cuál va a ser el trabajo por el cual a mí me están contratando? Seguimos con la indicación del tiempo de duración cuando se trata de un contrato a tiempo determinado. Como lo veníamos diciendo, es bastante importante, es imperante indicar la duración, el periodo de tiempo que va a tener ese contrato, bien, esa prestación de servicio. La obra o labor que debe realizarse cuando se trate de un contrato para una hora determinada, la duración de la jornada ordinaria de trabajo. Eso también es bastante importante porque de acuerdo a la jornada, pues eso también nos sirve para todo lo relacionado a lo que son cálculos de carácter salarial. Bien, tenemos que indicar si la jornada va a ser diurna, si va a ser jornada nocturna, si va a ser jornada mixta, si es jornada diurna, si va a cumplir con las 8 horas de trabajo diarias, con las 40 horas de trabajo semanales. Todo lo debemos dejar bastante especificado en el contrato. El salario estipulado, su forma de cálculo y la forma y el lugar de pago. Esto es muy importante. Vamos a indicar el salario, ¿bien? ¿Cuál va a ser la remuneración de ese trabajador? Igual debemos indicar que va a ser los recargos a los cuales va a estar sujeto, si presta trabajos en horas extraordinarias, trabajos en días de descanso, en días feriados, ¿bien? El método de cálculo, su forma y lugar de pago, así como demás beneficios. En este caso tenemos como ejemplo personas que van a tener un salario variable, por decir que van a cobrar comisiones, bien sea por ventas o por cobranzas, ¿bien? En el caso de estas comisiones es bastante importante dejar claro por escrito cuál va a ser el porcentaje de esas comisiones, cuál va a ser su forma de cálculo, si va a ser comisiones por ventas netas, si es nada más por segmentación de productos, por decir, si una lista de productos A le voy a dar cierto porcentaje, si una lista de productos B el porcentaje va a ser menor, todo esto debe ser especificado muy minuciosamente en el contrato de trabajo. ¿Bien? El lugar donde van a prestarse los servicios, bien sea si yo voy a prestar servicios en el sitio de la empresa, o si yo voy a prestar servicios en forma foránea, si yo voy a ser vendedor y tengo que trasladarme a otros sitios de la ciudad, todo esto se tiene que dejar bastante claro allí. ¿Bien? Las convenciones, hacer mención a las convenciones colectivas, acuerdos colectivos, si esto pues es aplicable o no. El lugar de celebración del contrato de trabajo o y cualquier otra que se encuentre estipulada en la ley. Tenemos que dejar también claro que los contratos deben realizarse en 2 ejemplares, ¿bien? Aquí se debe colocar la fecha, si es posible la hora, el lugar donde se está firmando el contrato, se debe entregar una copia al trabajador y debemos hacerlo, es algo que debemos tomar como costumbre, ¿bien? Se deben firmar todas las páginas del contrato.
porque al final del contrato, obviamente, pues va a estar la firma de aceptación de la celebración de las partes involucradas, bien, del empleador y del trabajador. Acostumbramos, bien como trabajadores o como empleadores, a firmar la última página. ¿Qué se ha presentado? ¿Qué se puede presentar? Que al dejar las páginas antecedentes sin firma, se puede dar que puedan cambiar alguna cláusula, alguna condición del contrato. Entonces, cada vez que celebremos un contrato, de verdad, deberíamos hacerlo costumbre y por previsión, firmar y sellar todas las páginas del contrato. Bien, yo como empresa sello cada una de las páginas del contrato, sello la copia que le voy a entregar al trabajador y yo como trabajador, el contrato que va a quedar en la empresa, debo firmar todas y cada una de las páginas. Esto es todo por ahora con relación al tema del contrato de trabajo. Como ustedes bien saben, cualquier duda puede ser aclarada mediante plataforma, mediante correo electrónico y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para desarrollar la unidad de los cálculos salariales. Espero que se encuentren muy bien.